Mi Magazine, con Alberto Lascano. Bueno, y ahora pasamos a cuando el agua se vuelve un problema en exceso, ¿no? Hemos tenido ya en estas recientes semanas el tema de las lluvias recurrentes e intensas que se han presentado en muchas regiones de nuestro país, y también no quisimos dejar para otra ocasión, venía muy ad hoc el día de hoy poder hablar de esto por la circunstancia que estamos pasando con las lluvias, para que usted, respecto a la movilidad de todos los días, pues tome en consideración muchísimas sugerencias que pueden dar los expertos que invitamos aquí en el programa, para que sea de alguna manera más, si me permite el término, más capoteable el tema de padecer todas estas lluvias, que dicho sea de paso, pues aquí era un lago, ¿no? El centro de la Ciudad de México era un lago, entonces pues no nos debe de extrañar que nos llueva de tal cantidad, puesto que aquí en la antigüedad, hace más de 500 años y en tiempos ancestrales, esto era un lago y hay que vivir con ello. Bueno, pues yo quiero agradecer que para poder abordar el tema de cómo manejar adecuadamente y tener la certeza de que nuestro coche, nuestro vehículo está cubierto por algún tipo de cobertura, si es que nos vemos envueltos en alguna inundación, en algún percance que esperemos que no, pues nos puedan orientar nuestros especialistas el día de hoy. Yo agradezco la presencia también vía Zoom de Pilar García, CEO y cofundadora de Rastreator México, para que nos haya otorgado estos minutos también para orientar a nuestro auditorio respecto a la seguridad que debemos de tener, contemplar en estas épocas de hartas lluvias. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por este espacio. Gracias, nosotros somos los agradecidos. ¿Qué medidas de seguridad podemos implementar para manejar en la lluvia cuando los aguaceros se vuelven, están ahí intermitentemente, o cuando se vuelven intensos? ¿Qué medidas podemos ir contemplando para tener en cuenta, Pilar? A ver, está claro que como tú bien decías, ¿no? México, pues por donde está situado, tiene todos estos pues problemas, ¿no? Meteorológicos que, bueno, te pueden poner en una situación un poco desconcertante. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre es checar efectivamente si en la ruta que tú vas a tomar ese día, bueno, pues cómo va a estar la climatología. Pero ahora sí, centrándonos un poco en el tema de los seguros de auto y la conducción, si sí o sí tienes que manejar, pues porque tu trabajo así lo necesitas, o para desplazarte y demás necesitas pues subirte al auto, lo que tienes que tener en cuenta es que factores muy sencillos, como que si el agua supera, digamos, la mitad de la llanta, el coche pierde prácticamente toda la movilidad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma y ante esta situación, pues intentar salir del vehículo lo antes posible, intentando dejarlo pues a un orillado. Pues si estás en medio de la carretera, evidentemente te vas a encontrar con muchísimos otros conductores que están en tu misma situación, ¿no? Estas serían como cosas mínimas básicas. Si te pilla de repente, digamos, te agarra de repente un aguacero y no sabes qué hacer, ¿no? Porque en definitiva lo más importante es ponerte tú a salvo y la vida del resto de los ocupantes. Ahora bien, ya en una mentalidad un poco más de estrategia y de saber que el tema de las lluvias es algo que ocurre cada año, o sea, no es que este año sea algo novedoso y excepcional, sino que esto ocurre siempre, es contar efectivamente con una póliza de seguro, porque sí, vamos a esta recomendación de que tú tienes que dejar el auto ¿no? y dejarlo ahí, y Dios dirá qué pasa con la unidad, ¿no? Pues en cambio, si tienes un seguro de auto, y entraremos ahora un poco más a detalle con qué tipo de garantías y coberturas tienes que tener cubiertas, tienes que estar tranquilo porque tu coche lo van a poder recuperar y te lo van a poder arreglar y reparar, ¿no? Entonces, sería, por supuesto, como contar con este seguro de auto que te cubra ante estos posibles siniestros. Sí, efectivamente, cuando recién adquirimos un vehículo, bueno, primeramente lo que tenemos como objetivo, pues es hacernos la vida más práctica, más cómoda en el mejor de los casos, que los trayectos sean, pues, seguros, ¿no? Pero ante la época de lluvias que estamos viviendo acá en México, y en particular en estos recientes días, el fin de semana llovió cantidad. Cuando nos vemos inmersos, por ejemplo, cuando ya es inminente que vamos pasando por una calle inundada, ¿no?
podemos en un momento dado, de uno de los consejos que vierten ustedes es determinar la profundidad de la inundación, o sea, pero también no arriesgarse, ¿no? Otra opción es manejar por el carril central, en tanto sea visible y la lluvia lo permita, ¿no? Exactamente, o sea, lo que tienes que ser es muy consciente de que tu vehículo funciona a motor y tiene unas ruedas, que es lo que consigue Exacto. unas llantas, ¿no? Que es lo que consigues desplazarlo. En el momento que el agua supera, como decíamos antes, la mitad de las llantas o incluso entra agua dentro del vehículo, tu vehículo se convierte en una lancha. Exacto, Entonces es imposible de gobernar, ¿no? exacto. Evidentemente deberíamos de intentar, bueno, pues lo primerísimo es reducir esa velocidad, ¿no? Si es Sí, que puedes pues tirarte hacia ninguno de los lados y demás, e intentar ir por la parte donde menos agua haya. Evidentemente, si te quedas estancado en un túnel y de verdad no hay movimiento, pues debes de estar controlando también que si no hay movimiento ni hacia adelante ni hacia detrás y no para de llover, pues lo que tienes que hacer es ponerte a salvo, ¿no? O sea, aquí también debemos de contar, bueno, pues que las fuerzas de seguridad generalmente exacto. deberían de estar en los lugares donde puede haber mayor confluencia de agua y donde puede haber mayor dificultades a la hora de transitar y bueno, y seguir, por supuesto, las indicaciones de los guardias de tránsito, ¿no? Tam- Pero efectivamente sí, o sea, debemos de ser muy conscientes que esto sucede siempre, entonces también una forma de prevenir, como bien decíamos antes, es también entender que si sí o sí tienes que conducir, pues también contar con un seguro de auto para poder entender que te van a cubrir ante estas eventualidades, ¿no? Exactamente, y esa es la parte a donde quiero llegar también ahorita que repasemos los consejos de seguridad, porque muchas veces nos subimos al vehículo y damos por un hecho que tenemos el seguro contra muchos incidentes que puedan ocurrir, pero a veces pasa de que no los tenemos cubiertos, ¿no? Por ejemplo, al conducir en caminos inundados, pues ustedes sugieren de que es recomendable mantener el motor revolucionado en primera y segunda marcha y de esta forma que el tubo del escape arroje los gases y evitar que de alguna manera aspire agua, ¿no? También Exacto. no prender el auto nuevamente cuando se ha apagado. Entonces, procurar no volverlo a prender, pero ponerse a salvo, ¿no? Y de también elegir un seguro de auto para inundaciones. Aquí es el punto donde quería llegar, porque muchas veces tus coberturas amplias son eso, amplias y das por hecho que te cubre, que si un árbol te cae encima, que si pasa algún temblor en el caso de la zona geográfica donde estamos, que si un choque, que si te dan, que si tú no diste, que si el otro no tiene seguro, que si sí lo tiene, que si se dio a la fuga, etcétera. Pero yo creo que una de Exacto. las últimas cosas que las que te pones a pensar cuando te piensas en esa cobertura amplia es si estás cubierto contra todo este tipo de incidentes que pueden pasar por exceso de agua, llámese una inundación por lluvias. Exacto, o sea, digamos que los cuatro grandes bloques aseguradores que nos podemos encontrar es el mínimo, que sería una RC, una responsabilidad civil contra terceros, que eso es Ujú. mínimo, pero es obligatorio. Desde el año 2019 es obligatorio por ley para poder circular por cualquier carretera, puente y demás de toda la nación de México. Deberíamos de contar mínimo con un seguro de responsabilidad civil. Esto es en caso de que tengas alguna eventualidad contra un tercero, ¿no? Ahora bien, un responsabilidad civil tiene una prima, es decir, lo que tú pagas por ese servicio del seguro, esos beneficios que te pueda ofrecer el seguro, pues verdaderamente te cubren muy poquito. Una póliza de responsabilidad civil va a cubrir este tipo de eventualidades ante un huracán o una inundación, pues efectivamente no. Ahí ya tendríamos que irnos a estos bloques que pasaríamos del limitado, que sería el segundo bloque, que ya empieza a incluir otra serie de cuestiones como es el robo y demás para ya determinar una póliza un poquito más potente y que tenga mayores coberturas, para luego irnos ya a los amplios y a los amplios plus. Quiere decir que el seguro amplio y amplio plus siempre tienen la cobertura de daños que cubre absolutamente todos los problemas que pueda haber con la naturaleza. Pues no, y es en este momento en el que desde Rastreator siempre hacemos muchísimo hincapié en que se debe de leer muy bien y entender muy bien qué es lo que estás contratando, ¿no? Para que siempre sepas uno, en qué momento puedes utilizar tu seguro, que generalmente viene absolutamente todo descrito en la póliza, lo que te cubre y lo que no te cubre, los teléfonos de asistencia en caso de cualquier eventualidad y saber también los tiempos de arribo del ajustador, de la grúa y demás.
Entonces, lo que tenemos que tener muy claro, ahora que estamos metidos en harina, como yo digo, en materia de este tipo de eventualidades por lluvias e inundaciones, tiene que cubrirse específicamente esto dentro de la cobertura de daños materiales, ¿no? Para que además de lo que bien platicabas, la caída del árbol, los daños por granizo, huracán, tornado y demás, también te ofrezcan esas otras coberturas que ya están incluidas, como puede ser la responsabilidad civil, gastos médicos, responsabilidad total, asistencia vial y demás, ¿no? Entonces, es muy importante que especifiquemos esta parte de las inundaciones, ¿vale? Porque para entender perfecto qué te incluye a detalle, debes de revisar bien las condiciones generales y particulares de la póliza, ¿no? Porque los daños más comunes que normalmente cubren cuando sí está especificado que es por inundación, los daños materiales por inundación, pues es efectivamente esos daños en cristales, los daños del motor, batería y otras piezas, que son vitales para el funcionamiento de tu unidad, ¿no? De tu carro. Por eso decíamos antes, oye, cuando veas que tu coche se te inundó y se te apagó el motor, no lo vuelvas a prender, porque realmente lo único que estás ocasionando es fundirle o estropearle o aguarle toda la parte eléctrica del motor, ¿no? Okay. También cubrirían las llantas los daños en las llantas y en los rines, pues lo que estábamos hablando antes. Ante una inundación, tú te intentas, pues, estacionar a un ladito, intentarte mover, pues tú no sabes si hay un hoyo delante o si estás reventando tu llanta contra un alto en una piedra o cualquier cosa, ¿no? Y también cubriría estos daños en los interiores del vehículo, ¿no? Porque evidentemente, pues los sofás y toda la tapicería de tu vehículo se van a estropear. Ahora, exacto, dentro de estas coberturas hay otras que se consideran también adicionales y que tienen incidencia directa también sobre las inundaciones. Evidentemente, si no está especificado en la póliza que también te va a incluir los objetos personales, pues capaz que yo puedo decir que llevaba 8 iPhones, ¿no? Dentro del auto. Pues no, pues a no ser que te diga, oye, sí está cubierto, pues efectivamente por eso siempre instamos y damos a todos los usuarios de Rastreator que efectivamente lean muy bien lo que incluye, ¿no? Entonces, efectivamente, revisar nuestra póliza de pe a pa para verificar las coberturas que tenemos. Pilar García, ¿dónde se pueden poner en contacto con ustedes? Pues a través de internet, en rastreator.mx, y a través de una cotización de una serie de preguntas muy sencillas, obtienes todos los precios y detalles de todas las aseguradoras que trabajan con nosotros. Excelente, pues muchísimas gracias. Ha sido muy aleccionadora esta plática para tener previsiones ahora que acá nos vemos inmersos en lluvias intensas e inundaciones. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, igualmente, gracias.